Bueno, Ana, primero agradecerte por estar acá acompañándonos. Para nosotras es un orgullo poder estar entrevistándote hoy y en realidad preguntarte un poco cuáles son las líneas de trabajo que vienen desde periodismo, cómo vienen avanzando. Mira, bueno, primero gracias a ustedes por la invitación, por promover este encuentro y por promover esta reflexión también que es necesaria en la universidad darse, que tiene que ver con cómo venimos trabajando las cuestiones de género y una perspectiva feminista en el marco de la construcción, no solo de instituciones, sino además del conocimiento que promueve la universidad pública. Nosotros estamos transitando un trayecto que está bueno historizarlo, digo, más allá de que la facultad tiene como política institucional una Secretaría de Género que tiene antecedentes en términos de una construcción institucional, lo que más nos importa y lo que venimos trabajando tiene que ver con la mirada transversal del feminismo. La facultad en el 2012 como corolario de la discusión que se estaba dando de la ley de identidad de género, tomó la definición de manos de la entonces decana Florencia Saintud de promover los baños de uso común. Digo, y traigo esta historización porque a mí me parece que tiene que ver mucho con lo que la facultad quiere promover, que es una política en acción, que nos ponga a discutir determinadas cosas. Digo, la promoción de los baños de uso común lo que nos puso es una discusión en toda la facultad. Digo, desde los docentes, los no docentes y las no docentes, los padres y las madres de las estudiantes y los estudiantes y de los estudiantes. Digo, nuestra pregunta tiene que ver con cómo hacemos para promover acciones que nos pongan a discutir mandatos, creencias, y en eso la construcción de una universidad con una perspectiva de género y en eso nuestra construcción de un feminismo particular también. Digo, que trata de discutir como una idea más anacrónica o más en disputa de un feminismo blanco, prolijo, correcto, y que nos pone en eso a todos y a todas en una discusión que es totalmente compleja. Entonces, en función de eso, nuestra política institucional tiene como, cuestiones muy organizacionales, digo, en la estructura. Que es la Secretaría de Género, digo, programa de atención y acompañamiento de víctimas de violencia, y después tiene una pregunta que es sobre la transversalidad. Entonces ahí discutimos los planes de estudio, nosotros y nosotras hace muy poco cambiamos el plan de estudio y tuvimos como una discusión muy interesante ahí sí, especialmente con los estudiantes y las estudiantes, que era la pregunta, bueno, en un recorrido curricular, ¿tiene que haber materias de género o tiene que haber materias con perspectiva de género? Y ahí, digo, fuimos saldando colectivamente esa discusión, porque digo, nosotras y nosotros formamos comunicadores. Entonces tenemos que tener una perspectiva específica que nos ayude a entender la conflictividad social, pero también tenemos que tener comunicadores y comunicadoras que al menos hablen con lenguaje de género, por ejemplo. Entonces es como en audiovisual, los pibes y las pibas tienen que tener esa perspectiva para que los materiales que producen no sean sexistas. Y a la vez tienen que tener más herramientas para entender la conflictividad de lo social, y en eso la perspectiva de género es importante. Entonces vamos como construyendo nuestro proyecto institucional en esas dos líneas, que tienen hasta una discusión, nosotros venimos de dos mandatos de una decana, y ahora en este año elegimos decana y también es decana. El consejo directivo está conformado en su mayoría por mujeres. Digo, y no es una pose, sino tiene que ver con una convicción en términos de cómo es la construcción de un proyecto político, institucional, académico, y las discusiones y desafíos que tenemos para el ámbito universitario, que es el ámbito donde nos movemos. Bien, y vos mencionabas, las modificaciones de los planes de estudio en general son grandes escenarios de discusión, de dificultades, de obstáculos, de debate, de posibilidades también. Un poco también cuáles fueron las cosas que vos podrías señalar como dificultades o como cuestiones que se presentaron como obstáculos y luego pudieron ser superadas en estos años de recorrido institucional que tienen trabajado, tienen caminado. Mira, ahí yo reconozco diferentes desafíos. Hay desafíos que tienen que ver con las tensiones propias de
de las discusiones que estamos dando, digo, colectivamente, digo, el movimiento de mujeres. Y hay algunos sentidos que es, bueno, qué es lo importante y qué es lo urgente, entonces cómo a veces las discusiones sobre el género, los géneros pasan a un segundo plano en relación a otras tensiones, digo, y ahí hay desafíos, hay obstáculos. Después tiene que ver con una cosa que, a ver, nosotros creemos como proyecto en la organización. Y en eso hay cuestiones, a ver, en la organización, en la construcción colectiva. Y en eso hay desafíos que tienen que ver con los reaprendizajes, con desaprender y aprender cosas nuevas, digo, y eso trae tensiones, digo, no sé, cuando abrís en una institución, digo, como es la universidad, digo, los dispositivos que hemos pensado tienen que ver con tratar de escuchar lo que le pasa a los y las estudiantes y empezar a entender o tratar de impulsar un proyecto que entienda que la universidad no es una isla, y que está construida en una ciudad, en una provincia, en una nación y en un mundo de relaciones complejas y conflictivas. Dando esa discusión, te empezás primero a escuchar las situaciones de violencia, por ejemplo, en las que viven y conviven nuestras docentes, nuestras estudiantes y nuestras trabajadoras no docentes, o la comunidad, porque no está exenta de las relaciones sociales, no está exenta de la cultura. Digo, y ahí cómo escuchás y cómo generás dispositivos que tengan que ver con la posibilidad de transformación. Digo, nosotros aplicamos obviamente el protocolo de la universidad y tratamos de fortalecer en términos de, para nosotros no se resuelven las cosas apartando al violento solamente. Digo, obviamente, hay situaciones en las cuales es indispensable. Pero también tenemos un desafío de transformación de otras cosas que tienen que ver con que los micromachismos se reconozcan para poder transformarlos. Y cuando vos lo transformás desde más pibe, seguramente tenés cosas menos arriesgadas. Y ahí obviamente hay tensiones, hay obstáculos, hay un profesor denunciado, genera tensiones en términos de la comunidad universitaria, de la comunidad educativa y tener una política fuerte en términos de cómo eso tiene que ser importante y transversal en la política institucional, trae obstáculos y desafíos. Después, estas cuestiones, vos cuando pensás una perspectiva transversal de género en un plan de estudio, implica también que tenés que pensar estrategias de formación de tus docentes. Y eso también, obviamente trae desafíos institucionales. Cómo desaprendemos es como una de las cosas principales y cómo esos nuevos aprendizajes, eso de desaprender y aprender cosas nuevas, moviliza a las instituciones, moviliza a los sujetos y en función de eso cómo esta cuestión atraviesa cada una de las acciones institucionales. Y después otro desafío muy grande, que es algo de lo que decía al principio, es la cuestión de construir una institución y construir una academia que piense en un feminismo popular, sabiendo que eso trae tensiones. Entonces ahí las luchas de nuestro pueblo no pueden estar escindidas del tránsito universitario. Entonces para nosotros es totalmente central la perspectiva de género en el plan de estudio, tanto como acompañar la causa de Joana Ramallo. O pensar cómo hacemos para que los proyectos de extensión puedan laburar en el centro las cuestiones que tienen que ver con los mandatos culturales. En los territorios que trabajamos con la política de extensión y con la política de la Secretaría de Género, en general obviamente las compañeras tienen sus propias creencias, sus propios trayectos, sus propias problemáticas que nos ponen todo el tiempo en el desafío de construir nuevos conocimientos que nos permitan entender las complejidades y no construir un feminismo del deber ser. Eso es un gran desafío, yo creo, en el ámbito universitario de la academia en general. Cómo hacemos para construir de las complejidades y de los matices y no solamente, unívocamente desde lo que se debe o no se debe hacer. Entendiendo que es un proceso, que no nacimos feministas, que nos vamos deconstruyendo y construyendo en términos de feminismo y que nuestras instituciones tienen los mismos desafíos que tenemos nosotras como movimiento de mujeres
en general, digo, en general en términos de la toma de decisiones, en general de la construcción del conocimiento y de un desafío muy grande que es transversal para mí, que es en qué universidad queremos, en qué ciudad, en qué país, en qué mundo. Digo, me parece que ahí hay un gran desafío. Bien. Bueno, yo te agradezco porque la verdad que el panorama que se abre es sumamente interesante. Me parece como muy interesante y hasta conmovedor, bueno, también por el encuentro en el que estamos transitando hoy, lo que estamos viviendo, el escuchar que una institución o que desde una institución se piensa en también procesos de desaprender, ¿no? Esto que vos decís, no es normal que en las universidades nacionales y que quienes estén al frente de estos espacios puedan pensar que tienen que desaprender algunas cosas para poder incorporar nuevas perspectivas, para incorporar nuevos desafíos. Y la verdad que es sumamente gratificante el escuchar que existen compañeras que están al frente de espacios institucionales con una mirada que construye desde un feminismo con una perspectiva popular y que entiende que esos procesos son procesos conflictivos, que generan resistencias. Y también me parece muy valioso que traigas acá y que puedas decirlo abiertamente, que es algo que no se dice, que es las tensiones que trae fuertemente a nuestras comunidades académicas la aplicación de los protocolos, pero la importancia que recubren también para vivir una vida sin violencias en nuestros tránsitos académicos universitarios y que eso implica una posición política dentro de la institución, ¿no? Así que para mí la verdad que es un gusto escuchar estas palabras, poder compartirlas y saber que tenemos muchos desafíos por delante, que ojalá nos sigamos encontrando. Nosotras estamos llegando y tenemos mucho que aprender de lo que se viene haciendo, así que en principio abrir las puertas a que esta dirección pueda ser parte de un tejido, una red que potencie lo que ya está y que construya nuevos desafíos colectivos. Totalmente, digo, nosotras agradecemos colectivamente, digo, de parte de nuestra decana Andrea Varela, nuestra secretaria de Género, que es Flavia Delmas, y de la comunidad en general de la facultad, porque a veces hay que parar un poco y también pensar e intercambiar y pensar cómo construimos colectivamente los espacios que nos tocan, que son desafíos y que digo, hay algo del feminismo que es muy importante que nosotras construyamos y pongamos en valor, que es la potencia de la hermandad política, digo, no nos caemos bien o nos caemos mal, sino que tenemos concepciones que nos ayudan a caminar colectivamente los desafíos que entendemos y eso en el feminismo hay mucho que aprender. Así que muchas gracias. No, gracias a vos.